En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con el concejal de Bogotá del Partido Liberal, Armando Gutiérrez. Concejal, bienvenido al Día Noticias. Muy buenos días, John Didier. Un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos ven y nos escuchan naturalmente para tu equipo de trabajo. ¿Algo especial durante la Semana Santa? Sí, yo creo que esta semana pues es una semana de recogimiento espiritual, pero además de ello, también tener la oportunidad de planear todo lo que viene para la ciudad, para el Consejo de Bogotá y por todo también propiciar todas las herramientas necesarias para un debate electoral que se aproxima. Pero en principio darle gracias a Dios porque estamos con salud y con mucha energía para trabajar. Correcto. Bueno, concejal, entrando en materia, la inseguridad en Bogotá es la mayor preocupación de sus habitantes. El aumento de la delincuencia organizada bajo el delito de extorsión y el posicionamiento de redes criminales controladas por estructuras de alcance nacional e internacional ha sido uno de los trinos suyos en las últimas horas y todavía no se ha presentado un asalto a un vehículo que se ha hecho tendencia en las últimas horas en redes sociales. ¿Cuál es la situación de la seguridad en estos momentos en Bogotá? Y yo creo, John Didier, que estamos ante una alerta inminente de que las autoridades de alguna manera propicien los elementos, herramientas necesarias para atacar un delito que se viene presentando permanentemente y a diariamente ahora por bandas criminales en la ciudad de Bogotá. El secuestro y la extorsión nos están ganando terrenos y lo ha manifestado el defensor del pueblo en sus alertas tempranas y de hecho también lo ha venido manifestando el defensor del pueblo, que ha advertido que hay una presencia de riesgos para la ciudadanía de la capital, porque estas organizaciones y bandas criminales se están metiendo con mucha fuerza a Bogotá. Y todo este tema del microtráfico que no ocurría en la ciudad de Bogotá con tanta frecuencia, encontrar crímenes tan violentos como los que se nos han presentado, de embolsados y desmembrados personas que han sido encontrados en las diferentes localidades de la ciudad, pues han hecho que esto vaya generando una violencia que es producida por las organizaciones delincuenciales. De tal manera que el llamado es a que hagamos un frente distrital y un frente nacional, que con el gobierno nacional podamos pedirles también que nos ayuden en esta cruzada contra el delito y contra las organizaciones criminales que se están presentando en la ciudad de Bogotá, primero. Segundo, hacer caso pues a las alertas tempranas que nos está presentando la Defensoría del Pueblo. Tercero, tenemos un problema de un problema social estructural que nos está afectando en Bogotá, que es la falta de empleo, de oportunidades, el hambre que llevan a que a estas personas cometan esos ilícitos en un proceso de reactivación económica que hay en la ciudad. Por eso yo creo que el llamado a las autoridades distritales, a la alcaldesa Claudia López, al secretario, el general Gómez Heredia, que viene haciendo un papel muy importante. Yo creo que si lanzamos este SOS al gobierno nacional, podríamos tener siempre oportunidades para combatir el secuestro, la extorsión que se están expandiendo por toda la ciudad. La situación es delicada, concejal, porque fíjese usted que hace poco la alcaldesa le protestó al gobierno nacional de manera respetuosa, por supuesto, de que cómo así, que Bogotá puso la plata para formar 3.000
policías y solamente le están dejando 1.500, que si Bogotá los pagó, ¿por qué no se los dejan? Sí, y justamente el llamado de atención al gobierno nacional es a que le den cumplimiento a ese convenio que se realizó en su momento con el gobierno nacional para que le entregaran estos 3.000 policías. Y de todas maneras, el distrito financió ese refuerzo del pie de fuerza que se requiere en la ciudad de Bogotá, pero el gobierno nacional no ha cumplido con esta obligación que se derivó justamente de ese convenio. Y mire lo que está ocurriendo ahora. Hoy hay un déficit de cerca de 7.000 o más hombres de la policía en Bogotá. Debería tener Bogotá 300 policías por cada 100.000 habitantes. Y hoy habrían alrededor de 214, 215. Es decir, un policía cuidando a 467 ciudadanos, lo que nos deja en una circunstancia de inferioridad ante el crimen. Y el crimen organizado nos está cogiendo ventaja. Sí, concejal, cuando usted dice que el gobierno nacional le está incumpliendo a Bogotá, ¿es solamente en este punto o también se viene presentando ese comportamiento en otros frentes? No, claro que en otros frentes también, por ejemplo, en el sistema penitenciario. Yo pienso que Bogotá a su vez necesita que estas cárceles que son del gobierno nacional pues, entren a una reorganización total para que haya un sistema penitenciario adecuado. Las cárceles de Bogotá que pertenecen al gobierno nacional están hacinadas. Hay hacinamiento de más del 700%. ¿Y esto qué incide? Pues que incide en que la delincuencia, al estar en estas condiciones, pues naturalmente no van a llegar a ser privadas de la libertad. Muchos delincuentes que se encuentran hoy en la ciudad de Bogotá a través de las cárceles, de las URIs, de las unidades de policía en donde no debe haber personas privadas de la libertad. Entonces, este hacinamiento necesita que sea resuelto por el gobierno nacional. Segundo, todo el tema de la administración judicial que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación, la respuesta inmediata que tienen que haber ante los delitos, ante los crímenes organizados. Debe haber una efectividad entre la medida que se adopte por los funcionarios judiciales y la reacción inmediata que vaya a tener en el ciudadano o en el delincuente también que va a ser privado de la libertad. Entonces, todos estos puntos unidos con todo el tema de migración en la ciudad, pues naturalmente requerimos de la presencia del gobierno nacional. Tenemos que hacer un frente común entre el gobierno nacional y todo el tema de migración Colombia para manejar el tema de los conciudadanos que se encuentran aquí en la ciudad de Bogotá en su calidad de migrantes. Porque no podemos sacar la excusa de que todos los delitos son cometidos por los migrantes y con eso estaríamos ante una impunidad total. Por eso el llamado a la reflexión no solo es en el punto de los policías del pie de fuerza, sino en todos y cada uno de estos aspectos que se requiere la presencia del gobierno nacional. ¿Y usted ha sentido y ha visto que el gobierno nacional ha dejado sola a Bogotá en el manejo de los migrantes? Y yo creo que evidentemente el gobierno nacional debe ser mucho más fuerte en la toma de decisiones con los migrantes irregulares. Aquí hemos hecho esfuerzos enormes para para entregarle a todos los migrantes el plan especial de protección o el pasaporte especial de protección, pero evidentemente la obligatoriedad más fuerte del gobierno nacional. Allí debemos hacerle una inversión mucho más fuerte, más eficaz, más eficiente para resolver el problema, porque fíjese, John Didier, cómo todos los días vamos creciendo en esta materia en el país, no solo en Bogotá, sino en el país. Y finalmente
no le hemos podido organizar la situación legal de las personas que ingresan de manera irregular a la ciudad. Concejal, pero este es un problema de todos los gobiernos, no solamente este gobierno. El tema del déficit de policía es una situación que se ha denunciado permanentemente durante todos los tiempos. El tema del hacinamiento en los centros de reclusión también ha sido un tema histórico en Bogotá. Entonces, no es este gobierno que le está incumpliendo, o se ha acentuado ese incumplimiento con este gobierno. Yo lo que creo es que hay que tomar las medidas, porque no podemos seguir hablando de lo mismo durante 20 años, pero no entrar a resolver. Ahí es que entrar a resolver, hay que aprovechar que el gobierno nacional está iniciando, llevamos apenas algunos meses de este gobierno y por eso es importante lanzar nuestra voz de alerta desde el Consejo de Bogotá, desde nuestro ejercicio de control político, para aprovechar que nos queda todavía 3 años y medio de este gobierno a efecto de decirle, mire, ha venido haciendo carrera un incumplimiento hacia Bogotá, retomemos los temas y démosles cumplimiento. Naturalmente, no lo vamos a organizar de la noche a la mañana, pero sí tenemos que iniciar en un plan concertado para efectos de ir darle cumplimiento y resolviendo los problemas y que no se vayan acentuando como en este momento se están acentuando. Tenemos que combatir la delincuencia, el microtráfico, a través de Bogotá, generar herramientas para combatir todo el tema del consumo de sustancias psicoactivas. En fin, es un tema que hay que hacer de parte y parte, pero el llamado de atención es que lo iniciemos prontamente. Concejal, ¿hay algunas cifras que permitan evidenciar qué tanto se ha acentuado, cuánto se ha incrementado la extorsión en Bogotá? Yo le quiero contar un caso, que es que que uno lo vio en redes sociales, no, le ocurrió a una persona muy cercana que estaba haciendo una visita, dejó el carro al frente del andén de la casa donde estaba haciendo la visita y cuando salió el carro no estaba. Pues de inmediato se ponen los avisos en las redes sociales, mire, me robaron el carro, me robaron el carro. Entonces, y ha habido un estudio, según conocí, de la víctima con antelación. Y cuando la persona ya expone su caso, se comunican con él y le dicen, mire, nosotros tenemos su carro, pero le vale tanto la recuperación del carro. Le cuento, le costó 7 millones de pesos recuperar el carro. Y le dijeron, cuando pagó la extorsión, porque es una extorsión, nueva modalidad que no conocía, que se presentaba en Bogotá, porque que extorsione a los comerciantes, a los tenderos, pues vaya y venga, parece que es un delito muy común hoy en la costa caribe colombiana, pero usted lo está denunciando. Se están metiendo estas bandas criminales en Bogotá. Entonces, ¿en cuánto se ha incrementado este fenómeno en la capital del país? Es que esta es una modalidad novedosa que se está presentando y todos los días se están ingeniando más situaciones novedosas en la ciudad. Fíjese que si bien es cierto, no ha sido tan alarmante el aumento porcentualmente en la ciudad de Bogotá, el llamado de atención y la voz de alerta es a que todos los días el delito y sobre todo el crimen organizado ha venido, ha venido presentando nuevas formas de extorsión y de secuestro. Desde que entraron a la ciudad estas organizaciones criminales, el delito transnacional que casi no existía en Bogotá. El reclamo nuestro es que esta modalidad de delitos ya no existía en Bogotá y hoy está existiendo. Es una modalidad nueva. Por ejemplo, el Tren de Aragua. El Tren de Aragua hoy se está metiendo en todas las localidades, está intimidando a la gente, está extorsionando a la gente y es una modalidad que no existía en nuestro catálogo, por llamarlo así, de delitos en la ciudad. De tal manera que el llamado de atención, más que mirar si ha incrementado o no, es a que se pudiese incrementar este tipo de delitos que son nuevos y que evidentemente en el argot serían nuevos, pero que no se presentaban con mucha presencia permanente en la ciudad de Bogotá, de tal manera que allí es donde tenemos que fortalecer la acción de las autoridades en la ciudad.
Bueno, pero según la alcaldesa los han capturado a todos, los han desarticulado. No, porque todavía siguen actuando y hace algunos días se han presentado casos como el que tú expones, casos como el que se han expuesto en el Consejo de Bogotá, casos como los que salen permanentemente, han desarticulado, sí, a un sector de esas bandas, pero la delincuencia sigue nuevamente increciendo en la ciudad de Bogotá y por eso bienvenidas sean pues todas esas desarticulaciones que se han hecho alrededor de esta delincuencia organizada, pero tenemos que acabarla de raíz, completamente. Pues concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez Mandi, como se le conoce, del Partido Liberal, muy amable, gracias por atender los micrófonos del Día Noticias, emisora punto 5, frente a esta situación que está generando preocupación en la capital del país, y es cómo se están metiendo estas bandas criminales, bandas delincuenciales transnacionales en la capital del país. El llamado que usted hace con base en la evidencia de lo que se ha presentado en los últimos días en la capital colombiana y sobre todo información sustentada por el defensor del pueblo. Que pase muy buen día. Igualmente para usted y que tenga unos días muy tranquilos de Semana Santa. Es el concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez. Estamos en el Día Noticias, emisora punto 5.